Bueno, pues hoy en Comunicación Dual, en Andújar Comunicación, estamos con Emilio Rodríguez, que es presidente de AMECO, la Asociación Medioambiental para la Conservación de Plantas y Animales. Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buena. Vamos bien después de estas primeras fases, ¿no? Que estamos experimentando. Bueno, pues precisamente de eso quería empezar a hablar. ¿Ha influido realmente esta pandemia, el COVID-19, en el medio ambiente? ¿Ha habido alguna influencia tanto buena como mala por el coronavirus para la naturaleza? Bueno, ha afectado al medio ambiente y además ha afectado muy positivamente y a mí me gusta siempre empezar desde fuera hacia adentro, ¿no? A nivel mundial se ha visto claramente que las emisiones en las grandes ciudades pues, ha disminuido muchísimo, pero no solamente, claro, las emisiones en las ciudades, sino también en las grandes industrias donde se produce pues, todos nuestros productos, las industrias manufactureras, en fin, etcétera. Pues todo eso se ha reducido en grandes cantidades. Entonces, al reducirse ese nivel de contaminación en todos esos puntos del planeta, pues se ha notado también en la fauna y en la flora y en toda la naturaleza en sí. Eso a nivel mundial, pero luego a nivel local también se ha visto afectada porque los espacios que antes ocupábamos normalmente, pues para paseo, deporte, actividades agrícolas, pues lo han vuelto a recuperar en prácticamente un mes, principalmente las aves y otras especies, ¿no? Entonces sí se le ha visto positivamente que les ha afectado. Han vuelto a reconquistar un terreno que en principio se le había quitado por el ser humano. Además, hemos visto que quizás los animales se han acercado más hacia las ciudades, ¿no? Hay que tener especial cuidado con eso, Emilio. No sé, los animales que están en libertad son salvajes, no se puede hacer tonterías con ellos, ¿no? Hay que tener cierto cuidado, ¿no? Efectivamente, los animales silvestres, los animales salvajes, como comenta, son animales que son impredecibles y evidentemente en cualquier gesto, en cualquier actuación que no es imprudente por nuestra parte, pues bueno, ellos van a proceder o a huir o a defenderse. No son, no son las típicas mascotas que tenemos en casa. Entonces, evidentemente, ellos se han acercado más, es cierto, se han acercado más a los núcleos urbanos, sobre todo a los núcleos urbanos con mucha influencia rural, como puede ser Andújar o los pueblos de la comarca, y eso es porque, claro, ellos han visto que ha pasado algo raro, que de golpe porrazo, pues el ser humano se ha encerrado en su urbe, en sus casas, y la verdad que le ha parecido extraño. Bueno, no tenemos un estudio psicológico, ¿no?, de cómo piensan la mayor parte de los animales silvestres, pero los pocos estudios que hay en este campo, pues seguramente se hayan extrañado y ahora se hayan preguntado qué ocurre aquí, y por eso ese avance, ¿no?, de la naturaleza. Se ha notado mucho también en la climatología, en el sentido de que la meteorología este año ha favorecido con esas buenas lluvias, la temperatura muy suave, y eso también pues, hace que explote más en ese sentido de vida los animales y la naturaleza en general. En el caso de que nos encontráramos con alguna, no sé, un jabalí, un corzo, un venado que estuviera cerca, ¿qué tal? ¿A quién tenemos que avisar? ¿Seprona o nos ponemos en contacto con alguna asociación o con la policía local? ¿Cómo tenemos que proceder, Emilio? Bueno, en primer lugar, si son especies cinegéticas, como por ejemplo el jabalí o el ciervo o el corzo, bueno, el corzo principalmente hay en el norte del parque natural y hay muy poquito, pero lo que más nos vamos a encontrar son el gamo y el ciervo y el jabalí. Pues en primer lugar, si no están heridos y vemos que pues, van circundando de una forma natural y normal, pues evidentemente no molestarle y dejarle. En el caso, lo que sí nos estamos encontrando mucho es cómo actuar en caso de que no encontremos los pollos caídos de los nidos. Pues hay que coger el pollo y lanzarlo hacia un árbol o lanzarlo cuidadosamente sin hacerle daño a un punto donde los padres puedan recogerlo o darle de comer en ese punto hasta que vuelva pues, bueno, a coger el vuelo, porque al final tiene que coger el vuelo. Y en función con la especie que nos encontremos, ¿no? En caso de anfibios reptiles, pues igual, los anfibios y los reptiles siempre hay que también dejarlos en paz. En el caso de que no nos encontremos heridos o en mal estado, siempre hay que llamar al SEPRONA. Normalmente hay que llamar al SEPRONA, a la Guardia Civil, o también podemos llamar a los agentes de medio ambiente, que son la gente de la autoridad de la Junta de Andalucía, que son los encargados también de proceder a un levantamiento de un acta bueno, pues a recoger ese animal y ya procederlo a los centros de recuperación, sea en este caso en Málaga, normalmente es que donde se llevan todas las especies más emblemáticas, más protegidas. Pero principalmente, si están sanos y vemos que están bien, pues dejarlos en el medio sin molestarlos, y como si está en una carretera o una vía pública, pues quitarlos de ese peligro, y si están mal heridos, pues llamar al SEPRONA o a los agentes medioambientales. Si en el núcleo urbano, a la policía local también, podría valer.
Tú has subido ya por la sierra, en fin, varias veces desde que ya terminó el confinamiento. Cuéntanos cómo está la sierra, cómo está nuestra sierra, de bonita. La sierra está preciosa, está muy, muy bonita. Se ha notado esas lluvias, sobre todo, como ha recargado pues todos los acuíferos, todos los veneros, y se nota que las plantas, todos los árboles, las herbáceas, los arbustos han cogido muchísima fuerza. Incluso muy curiosos senderos que son bastante transitados, como puede ser el Camino Viejo. Hay tramos incluso que se han cerrado un poquito más, se hacen más boscosos y han un encanto. Desde luego, por parte de la flora se ha notado muchísimo, aunque ahora ya está empezando a amarillar por estas altas temperaturas, sobre todo las gramíneas, porque es normal, pero la flora lo ha notado muchísimo. Luego la fauna es impresionante. Llevábamos unos años bastante malos de crías de aves, de crías de anfibios, y este año se ha notado una explosión también de crías. De hecho, ya hay los primeros pollos a las fechas que estamos, y bueno, eso es señal de que queda todavía verano. Puede ser que haya más de una segunda y tercera generación de pollos, ¿no? En este caso, en el caso de las aves. Y bueno, el resto de mamíferos igual. En el caso del lince ibérico, ya hemos visto noticias que se ha batido récord de hembras que están gestando varios cachorros y con toda probabilidad vamos que va a ser récord también en cachorros de esta especie tan emblemática como es el lince. Entonces, muy, muy bien, la sierra está espectacular. Y sobre todo, ahora más que nunca, cuando subimos en esta época, es cuando nos damos cuenta que hay que cuidarla incluso más todavía. Bueno, Emilio, otra cosa, ahora vienen las vacaciones, la mayoría de la gente no se va a ir, las viñas están a tope ahora mismo, creo que no hay sitio para, ni viñas para alquilar, ni nada, está todo. Pero hay una cosa que sí es cierto que nosotros tenemos nuestro pantano, nuestro río, y no sabemos exactamente cómo está la normativa en este sentido. Es como las playas, es como siempre, tú no lo puedes aclarar, ¿eso? Sí, bueno, evidentemente hay mucha confusión con el tema, pero en lo que son las áreas recreativas, pues, el Lugar Nuevo de la Resta, el Encinarejo, todo lo que son áreas recreativas habilitadas, pues se pueden visitar y estar allí pues, pasando un día de campo como normal y corriente como siempre. Lo único porque sí hay siempre hay que cumplir pues, las normas que vienen reflejadas en el decreto, pues, bueno, la distancia de seguridad, si vamos a usar, por ejemplo, embarcación, desinfectar la embarcación. Y bueno, lo de siempre, no dejar ningún residuo. Y bueno, lo que sí también hay que recordar es que estamos en la fase 2 y no podemos juntarnos más de 20 personas. Más de 20 personas juntas no puede haber. Es un detalle importante, pero puede haber un grupo a lo mejor de 10 por un lado y en la otra parte, cumpliendo bastante la distancia de seguridad, otros 10, por ejemplo. Vale, o sea, que si se ve una familia con sus niños, puede subir un día a un área recreativa de nuestra sierra y puede pasar el día manteniendo las medidas de seguridad, de distancia normales que estamos manteniendo en Andújar, se puede pasar ahí el día. Efectivamente. Evidentemente, las actividades de turismo activo son las que son preferentes por legislación desde la fase 1 prácticamente. Han sido siempre preferentes, pero bueno, una familia que quiera pasar allí un rato o un día de campo, en principio no va a tener problema. Efectivamente, bueno, de eso se ocupa, se ocupa también de concienciarnos tu asociación, Ameco. Bueno, tu asociación, la asociación que preside. Que había hecho un montón de cosas durante este confinamiento, ¿no? Pues, por poner un ejemplo, avistamiento desde la ventana, que nos había enseñado un montón de especies de aves que parecía que no le echábamos cuenta porque lo veíamos a diario, pero que nos hemos dado cuenta de la belleza que tienen también esas aves al hacer una foto, bueno, hacer una foto bien hecha o tal, como lo hace nuestro amigo Ángel, que Ángel subía, Ángel España, que amigo tuyo, mío, en fin. Y sí es verdad que veía 184 fotos ha subido Ángel, pero realmente mereció la pena verla porque había algunas fotos de tórtolas, de aviones, de tal, preciosas, ¿no? Y hemos podido comprobar la belleza de las aves, digamos, urbanas, que parece que no le damos importancia, pero que ahí está también, ¿no? Y ha sido también una actividad importante, ¿no? Por nuestra asociación. Sí, es un proyecto muy interesante y muy innovador porque, en primer lugar, concienciamos a la ciudadanía que se ha ido inscribiendo en este tipo de voluntariado y, bueno, se han sorprendido porque lo primero que han aprendido, qué es lo que hay en la ciudad, en este caso en Andújar, qué hay en nuestras calles, en nuestros barrios, que se desconoce por completo. Y, bueno, ha sorprendido muchísimo lo que hay, que es impresionante las especies que hemos podido fotografiar. En este caso, como bien ha mencionado Ángel, que es
maquinón, ¿no? En este aspecto. Por ejemplo, Ángel nos sorprendió con algunas fotos de milanos reales, que son especies puramente forestales, migratorias, bueno, estamos sobrevolando nuestra ciudad, e incluso una colonia de buitres también, en dos ocasiones la hemos podido avistar bueno, es más difícil fotografiar porque vuelan más altos, pero es impresionante. Y otras especies forestales, como el carbonero o el herrerillo, que también son fáciles de ver en los parques. Por ejemplo, en San Eufrasio tenemos un par de fotos de un petirrojo, que es un ave que normalmente se ve en el Parque Natural y en la Sierra. ¿Y qué hace un petirrojo en San Eufrasio, no? Es lo que nos preguntamos, pues muy curioso, nos ha sorprendido. O la lechuza, varias lechuzas que también hemos podido presenciar en las noches, esas noches, ¿no? de confinamiento. Y es muy interesante porque, aparte de, como he comentado, de que los voluntarios y las voluntarias han podido aprender qué es lo que hay, es la importancia de estas aves en nuestro medio urbano, porque no están de casualidad, están y tienen una función muy importante, como por ejemplo regular las plagas, sea de aves, de otras aves que nos puedan, por ejemplo las palomas y las tórtolas, que puedan explosionar en su población, o incluso, como has comentado, los aviones o los vencejos, que depredan una auténtica barbaridad de insectos diarios, entre ellos moscas y mosquitos, que son, vamos, los más numerosos y los que más nos incordian, y tienen un papel fundamental social, ecológico, y luego desde la perspectiva del voluntariado impresionante, digo, porque el voluntariado ha disfrutado haciendo esas fotografías y descubriendo qué es lo que estaban viendo, hasta el jilguero, que los jilgueros, por ejemplo, los colorines, como le llamamos también por aquí, colorines, sí. Pues, los colorines, exactamente, pues, había gente que decía, pues mi abuelo los criaba, ya actualmente la normativa de la Unión Europea no lo permite, pues mi abuelo me acuerdo que criaba colorines, y he visto colorines, y es muy curioso, hacía tiempo que no se veía. Es posible, Emilio, porque nosotros aquí en casa, cuando salíamos a aplaudir a las 8 o cuando nos asomaba a la ventana un poco más tarde, es posible que haya este año más pájaros que que otros años, porque parece que o los árboles están más grandes, o hay más pájaros, o que nosotros tenemos muchas ganas de salir también. Pero parece que esa es la impresión, ¿no? Que hay más pájaros que otras veces. Y bueno, se junta un poco todo, ¿no? Las ganas de salir también se juntan y sí, hay más pájaros que otros años, porque nosotros llevamos ya 5 años haciendo un seguimiento de la ave urbana en este caso, y hemos notado una subida en vencejos, en aviones, pero también en gorriones, que el gorrión prácticamente había disminuido un 60% de la población a nivel nacional, pues en Andújar no somos menos tampoco para que disminuya, todo lo contrario, pues ha aumentado, ¿no? Ha aumentado la población en general y se están viendo, pues, eso, más especies que antes no eran tan frecuentes de ver, lo que quiere decir que es muy buenos datos, son muy buenos datos en definitiva, y en ese aspecto hay que estar muy contentos. También aprovechamos con este tipo de voluntariado, como por ejemplo el del avistamiento desde nuestra ventana, ¿no? O de tu ventana, pues para recordar que esos datos los vamos procesando en una base de datos que tiene la asociación, donde, pues bueno, los técnicos que tiene la asociación, tanto ambientólogos como biólogos, pues bueno, los procesamos y nos sirve para defender a esas aves, para que después del COVID, de todo lo que todo el mundo estamos hablando, de lo que viene, del tema de la crisis económica, no sea una excusa para deteriorar y destrozar el medio ambiente. Vamos a usar el medio ambiente para generar empleo. Creo que eso también, estos datos nos sirven para defender este avance de la naturaleza, sobre todo. También quería comentar contigo la importancia que tiene para vosotros y para otras asociaciones, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una asociación medioambiental. La importancia del voluntariado, te lo has comentado ahora, la importancia de tener voluntarios y voluntarias, ¿no? ¿Qué aporta la asociación para los voluntarios? O sea, ¿qué valores reciben los voluntarios o cómo se sienten los voluntarios cuando están ayudando al medio ambiente? Bueno, en primer lugar, como bien ha comentado, un voluntario medioambiental que no tiene nada que ver, como por ejemplo un voluntariado social, en el sentido de salud o más humanitario. Entonces, bueno, el tema medioambiental, el voluntario medioambiental, lo que aporta al voluntario y a la voluntaria que se inscribe y lo va ejecutando, pues en primer lugar es una formación brutal y bestial y conocimiento del medio natural que antes pues o no tenía o desconocía o necesitaba conocer. Y por otro lado también, pues, un sentido de cuidado hacia el medio ambiente y ya de paso también un sentido de cuidado hacia las demás personas, porque va todo muy relacionado y un crecimiento personal impresionante.
Actualmente, con el tema del voluntariado, pues es verdad que hay, no es como, por ejemplo, hace 15 o 20 años, que sí hubo un boom. Ahora todos los colectivos pues, pasan por una crisis de voluntariado, pero los poquitos o la gente que estamos realizando el voluntariado más diariamente, por decirlo así, nos está dando la suficiente experiencia como, por ejemplo, a la hora de encontrar el trabajo, ser el hándicap o ser la diferencia con otro con el que estamos empatados, ¿no? Entonces, es muy importante eso, el crecimiento personal, el crecimiento interior de cada uno y luego toda la formación y experiencia que aporta el voluntariado. Aporta muchísimos valores medioambientales, humanitarios. Vamos, podríamos hablar muchísimas horas sobre lo que aporta el voluntario. Es impresionante. Estamos también en una época, Emilio, de días, de celebración de días mundiales sobre el medio ambiente, ¿no? Hace poco fue el Día Mundial de la Abeja, el Día de los Parques Naturales, ahora el día 5 creo que es el Día Mundial del Medio Ambiente. La importancia de estos días para hacernos recordar que esto es importante es esencial. Igual si no hubiera ningún día de celebración de esto, se lo olvidaría directamente, ¿no? Claro, estos días mundiales y días europeos, pues lo que nos recuerdan es que al menos algunos de estos días pues, nos acordemos del medio ambiente, porque Claro. vamos desde la asociación lo estamos observando desde hace ya tiempo, ¿no? Que si no hay días de estos, pues ¿quién se acuerda de nuestro medio ambiente, de la protección de la naturaleza? Por desgracia, pues muy poquito. Todavía queda mucho trabajo por hacer eso en nuestra sociedad de sensibilización y concienciación. Entonces, todos estos días tienen un objetivo. Por ejemplo, el Día Europeo de los Parques Naturales, pues es recordar que los parques naturales es una figura de protección que, por ejemplo, como dato, España e Italia son los dos países del Mediterráneo de la Unión que más biodiversidad tienen y, por lo tanto, más espacios protegidos de este tipo tienen. Pero luego hay curiosidades como que el primero y más antiguo de Europa está en Suecia. Es decir, que vamos con siempre trabajo atrasadillo, pero tenemos que ir poco a poco avanzando y igualándonos a los países nórdicos, como he comentado, ¿no? Y igual que el Día Mundial del Medio Ambiente. Se fija ese día por las Naciones Unidas para que a nivel mundial todos los países conjuntamente, ¿no? Podamos pues recordar que la importancia de ese día, el lema de ese año. El año pasado fue el agua, otro año ha sido el reciclaje. Pues un poco en qué dirección va por las sociedades a nivel cada uno de su país y luego a nivel mundial. Que el camino que llevábamos no es el correcto, ni el bueno, ni el sostenible, que esa es la palabra, ¿no? Que tenemos que encontrar esa palabra realmente, no en los textos ni en los proyectos, sino realmente la palabra sostenible. Estamos terminando, pero antes de terminar, yo quería darte la palabra en un asunto que está siendo importante y que bueno, y en los medios de comunicación está saliendo, y es las personas que tiran los guantes, las mascarillas, los dejan por la calle, lo dejan, no sé, sales del supermercado y te encuentras los guantes tirados. Yo creo que nadie mejor que tú puede dar consejos y mandar un mensaje y una reivindicación para que esto no pase, ¿no? ¿Qué le diría a esta gente? A estos ciudadanos que son un poco más descuidados, ¿no? Digamos. Un poquito incívico. Sí. Bueno, en primer lugar, vamos a verlo desde la perspectiva egoísta, porque muchas veces hablamos de ecología y no lo entienden, o no lo quieren entender. Desde la perspectiva egoísta, tirar guantes y mascarillas que están posiblemente contaminados, lo único que vas a conseguir es generar que se expanda más la pandemia en tu zona local, en este caso en tu barrio o en tu pueblo o en tu ciudad. Entonces, en primer lugar, no se puede tirar para evitar aumentar los casos de este virus. Por otro lado, si hicieran la idea de la ingesta, por ejemplo, o asfixia, del sufrimiento que tienen los animales que se comen o llevan al nido, por ejemplo, los guantes y las mascarillas, pues yo creo que también si vieran algún vídeo de ese tipo, pues pensarían o reflexionarían un poco, me imagino que reflexionarían un poco el impacto medioambiental que generan, que es impresionante. Un guante y una mascarilla, por los materiales por lo que están compuestos, van a tardar mucho tiempo en descomponerse, muchísimo. Y eso no se evapora ni se desintegra de un día para otro. Entonces, en primer lugar, por salud y segundo, por la fauna y la flora y por el medio ambiente hay que conservar todos los espacios que tenemos, que son únicos y lo que viene, las próximas generaciones tienen también el mismo derecho a disfrutar de esos espacios. Entonces, lo que yo le diría es eso,
que si no quieren enfermar para empezar y cuidarse, no tienen los residuos, y por otro lado, que miren un poco a la fauna, ¿no? Y a la flora y el medio que tiene. Es una pena y es triste que veamos ciudadanos que son incívicos todavía con este tema. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a las personas, gente joven, gente más mayor. Aquí no hay edad para el voluntariado, realmente, porque yo he ido con tu asociación y me he encontrado pues una persona de 20 años y una persona de 51 o de 47 o de 37, da igual. Yo, las personas que realmente tengan inquietudes por la naturaleza, el medio ambiente, yo les invito a que se pongan en contacto con AMECO porque hacen una labor, la verdad, muy buena y además creo que sois necesarios porque sin gente como vosotros, realmente esto se nos iría un poco de las manos y nadie nos recordaría que realmente esto es importante. Entonces, yo eso, si hay alguien que realmente le gusta el medio ambiente, la naturaleza, que se ponga en contacto con vosotros y que participe con vosotros en vuestras actividades porque realmente merece la pena. Y en segundo lugar, emplazarte a otra nueva charla para hablar de turismo activo, que tú también sabes mucho de eso. En una semana o en un par de semanas hablamos de kayak, de lo que se puede hacer en la sierra, de la actividad, de las tirolinas, no sé, tú fíjate, además la cantidad de cosas que se puede hacer en nuestra sierra, que muchas veces no sabemos que se pueden hacer y no hace falta irse a la playa ni a ningún sitio para pasárselo muy bien y con el agua también de por medio. O sea que yo te emplazo, Emilio, a que en unos días, una semana, pues vamos a hablar, pero esta vez de turismo activo y para que nos cuentes todas las cosas que hacéis también en cuestión de turismo. Y te agradezco profundamente pues que estés con nosotros y que nos hayas dado, bueno, pues estos apuntes de naturaleza que siempre vienen súper bien, de verdad. Muchísimas gracias, Emilio. Nada, gracias a ti sobre todo también y bueno, sabes que sin problema hablamos de turismo activo, de ecoturismo, de todo lo que se puede hacer en la sierra, que son muchísimas cosas y para lo que necesitéis, pues estamos aquí desde la asociación y por supuesto lo del emplazamiento y el aviso al voluntariado te lo agradecemos también muchísimo porque la verdad es que el que prueba repite, porque hay voluntariado diurno, nocturno, tenemos voluntariado de todo tipo, así que pueden animarse y hacerlo. Que no hace falta, que no hay que decir, no, yo soy muy mayor para eso. No, 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 no. Te lo vas a pasar bien, tenga 50, 60 o 18. Efectivamente, bueno, lo has descrito muy bien. Hay voluntarios desde 14 años hasta el más mayorcillo que viene con nosotros, que tiene 74, creo recordar que es, 74 o 75 años. Y ¿Qué mejor forma de estar tranquilo y de pasárselo bien que en contacto con la naturaleza, de verdad? efectivamente, y además se hacen luego se obtienen unos resultados muy gratificantes, muy, muy gratificantes. Pues Emilio, un abrazo de verdad muy grande y muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo.